Bienvenidos a la entrevista de Gevisión. El día de hoy celebramos a los profesores normalistas y es por ello que tenemos de invitado a don Iván Ortiz Ormazábal, inspector general de nuestra escuela y que además es profesor normalista. Bienvenido, don Iván, a esta entrevista. Muchas gracias. De la última generación de los normalistas tradicionales, egresado del año 1968. Claro, y por eso hoy lo invitamos para que nos cuente un poco la experiencia que tuvo en esa escuela normal y vayamos haciendo también un poco las diferencias y similitudes que tienen con la educación universitaria que tienen hoy los profesores. Don Iván, les contamos en la casa que las escuelas normales se crearon en el año 1842 bajo la presidencia de Manuel Bulnes. Exacto. Y se acabaron en el año 1973 bajo el gobierno militar de Augusto Pinochet. Exacto. ¿Qué nos puede contar usted acerca de la formación que entregaban estas escuelas normales? Lo primero, aclarar que no es que hayamos sido normales, ¿ah? No es que los otros sean anormales. O que los otros sean anormales, justamente, sino que es por un modelo de educación, de formación de profesores en Francia. Claro. Y de ahí proviene nuestra... Yo buscando en la historia de las escuelas normales, me encontré con un dato. Y el dato corresponde, dice, que el presidente de la República de la época conversó con las monjas francesas del Sagrado Corazón, encabezados por la madre Ana Dieu-Roussy, que creó la primera, se creó ahí la primera escuela normal de preceptores, no de profesores, preceptores, claro que en sí. primer término. Entonces, basado en ese modelo se crea, y debido a esa concepción se denomina escuela normal, teniendo una relación con la formación francesa. Claro que sí, y también que 12 años después de crearse esta escuela de preceptores, en 1842 se crea la primera escuela de profesoras. Exacto. Porque en un principio era solo para varones. Sí, sí. ¿Qué diferencia tiene esta escuela normal? Bueno, las escuelas normales habían diferencias, porque estaban desde el norte por La Serena, Copiapó, La Serena específicamente, hasta, y lo conversábamos el fin de semana pasado con algunos ex normalistas, hasta Puerto Montt. Habían escuelas normales, rurales, y habían escuelas normales urbanas. Y las escuelas rurales, entre ellas estaba la escuela normal de Chillán. ¿Ah? ¿Dónde estudió usted? Exacto. Exacto. Ahora la diferencia es que, claro, después se crean las escuelas normales de mujeres, como también... las mixtas. Primero de mujeres, solamente de mujeres, debido a que existía, en ese entonces, estamos hablando del siglo XIX, ¿ya? Entonces las mujeres empiezan a ganar un sitio también. Recuerden que incluso hubo situaciones bastante complicadas para que participasen en otras áreas, no solamente de la formación, de la educación, sino que también de la salud. Claro. El problema que tuvieron las dos primeras mujeres que fueron médicos en este país. Entonces, fueron ganando espacio. Y entre esos espacios fueron ganando también... terreno en la educación. Terreno en la educación. Y porque hasta hace muy poco tiempo, digo yo, porque yo participé de eso, cuando comencé a trabajar aquí en Tomé, existían las escuelas de mujeres, escuela número 1 de hombres y escuela número 2 de mujeres, claro. ¿Ya? Que eran exclusivas para ellos. Entonces había que tener mujeres para enseñarle a las mujeres y los varones a los hombres. Don Iván, ¿a qué edad ingresó usted a la escuela normal? En ese entonces, estoy hablando del año 1960 e incluso antes, para ingresar a las escuelas normales se requería ser alumno destacado en la enseñanza primaria. Entonces la enseñanza primaria era de primero a sexto año. Y llegado a sexto año uno tenía que estar ubicado entre los 3 mejores alumnos. Y ese era el requisito para poder postular a la escuela normal, en este caso de Chillán. ¿Había también una búsqueda por parte de profesores, a lo mejor, de rescatar a niños que fueran buenos para llevarlos a las escuelas normales? Pero más que búsqueda, y creo una vez lo dije en una reunión que tuvimos aquí en Tomé, cuando un ex director de educación de Tomé nos invita a los normalistas a hablar sobre las escuelas normales,
que nosotros, nuestra procedencia era de hijos de obreros, campesinos, porque eso era eso eran mis compañeros en la escuela normal de Chillán. Pero no nos buscaban para llegar a la escuela normal, sino nosotros optábamos a la escuela normal. Para optar también a una mejor vida. Por supuesto, porque ese era el paso para comenzar a trabajar rápidamente. Y en ese entonces se le trabajaba al Estado. Y ya había seguridad en relación a trabajarle al Estado. Y también el Estado estaba 100% comprometido con la educación. Se hablaba de que era un Estado docente, era un Estado que tenía como referencia la educación. Y era la educación, atención preferente del Estado, se decía en relación a lo que se planteaba. Don Iván, llama la atención esto de que una vez que finalizaron la educación primaria, yo me imagino que tenían 13 años, 14 12 años. 12, 13, máximo. Eran 13. muy jóvenes, Claro. y ahí ya se comenzaban a formar para ustedes educar. ¿Cómo es esa experiencia de salir? Ahora nosotros vemos que los niños de cuarto medio, 17, 18 años, ya son adultos prácticamente, y en ese entonces eran unos niños que salían a buscar una oportunidad de futuro laboral. Efectivamente. ¿Cómo lo ha siente dicho usted? Muy bien, éramos niños, era traumática, ¿Sí? porque nos teníamos que ir de nuestros hogares y vivir internos, en un internado, en unos corralones inmensos, en que habían, en la parte que nos tocó a nosotros, cuando hablaba de primer año, teníamos, yo digo, unas 20 camas en línea frente a otras 20. Estaban ahí, o sea, 40 en un corralón, los primeros años. Y teníamos que comenzar a tener un régimen de vida absolutamente autónomo, independiente de nuestro hogar. Comenzaba a las 7 de la mañana, la despertada, la ducha, enseguida después el caminar al desayuno, 7:30 tomando desayuno, que no era muy frugal, la alimentación no era tan buena como la que yo veo ahora que se le entrega a nuestros alumnos. Que tiene una revisión dietética. Era un plato de miel, ¿no? Hacíamos régimen sin saberlo, un plato de miel para 16 que compartíamos con un pedazo de pan y una taza de té. Ese era nuestro desayuno en la mañana. Y después hasta la 1 en que íbamos a almorzar. Y claro, empezamos y había que tener ir con su ropa, tener su ropa lista, porque había que tenerla. Y los profesores nos exigían que llegáramos bien presentados, porque si no llegábamos bien presentados nos retaban. Y en ese tiempo el profesor sí que retaba. ¿Ah? Entonces, y nos decían desde el comienzo que nosotros íbamos a ser profesores y si no éramos organizados, si no éramos personas preocupadas de nuestra presentación personal, íbamos a tener problemas. Era muy reglamentado todo. Claro, exacto. Don Y Iván, estricto también. ¿y quiénes les enseñaban a estos profesores normales? ¿Otros profesores que ya venían de la misma enseñanza de ¿Nos normalista? La pedagogía en el fondo. Bueno, hablemos entonces de cómo era la formación. Ya. Claro. Uno optaba, ¿cierto? Estando entre los 3 mejores alumnos del curso, optaba e iba a postular a Chillán en el caso particular. Ahí me encontré con cerca de 500 niños más de la misma edad mía que teníamos que dar examen de admisión de conocimiento, de habilidades y aptitudes artísticas, porque había que cantar, o había que tocar un instrumento, o había que bailar, frente a una comisión, ¿ah? Y a una entrevista personal. Después de eso, seleccionaban a 60. De los 500 seleccionaban a 60. Y le comunicaban a uno a través de una carta o publicaban en el diario La Discusión el listado de los alumnos aceptados de la Escuela Normal de Chillán. En el caso particular, yo me vi en el diario La Discusión, que no tenía idea que existía en ese tiempo. Ahí apareció el listado, decía Luis Iván Ortiz Mazá, ya entre los 60 que aparecía ahí, en el primer año B, porque habían 2 cursos, A y B. Esa fue la forma de ingresar. Bueno, y después el régimen, teníamos un régimen de internado, había que llevar colchón, había que llevar... Nosotros hablábamos de colcha, todos colchas blancas. ¿Ah? Parecía hospital la cosa ahí cuando... Así me lo imaginaba cuando me contaba las camas una frente a la otra, es igual que como un hospital. Claro. Y
y una caja de madera en que teníamos que, con candado, teníamos que guardar todas nuestras cosas ahí, porque no teníamos acceso a roperos, ¿ah? Ni tampoco, ¿cómo le llaman ahora a estos cubículos? Claro, closet, no, éramos bien, era bien limitada, no teníamos grandes garantías ni beneficios. El beneficio que teníamos es que no nos cobraban nada, una vez que quedaban no nos cobraban nada por educarnos. Nos daban la alimentación, nos daban el internado y la educación. Y la educación que consistía en 4 años, los 4 primeros años de estudios generales, de conocimiento general, y los 2 últimos años profesionales, o sea, con asignaturas como didáctica de la educación, ya, como didáctica de las diferentes asignaturas que iba a enseñar. Esa era la manera, esa era la malla curricular de trabajo nuestra, hasta 6º año. Por eso nosotros decimos que los normalistas, en general, lo que más teníamos era capacidad, entusiasmo y actitud frente al trabajo. Porque grandes conocimientos no nos entregaban en los 6 años. Lo que pasaba es que teníamos una excelente biblioteca, una tremenda biblioteca. Una de las cosas que me admiró en esa normal de Chillán fue la gigantesca biblioteca, una cantidad de libros que me impresionó la primera vez que entré a ella. O sea, siempre iba a depender de la disposición que tuviera el estudiante en ese momento para aprender. Y como la mayoría de los niños eran niños destacados, nos gustaba estar en la biblioteca, nuestro lugar de encuentro era la biblioteca. Y cuando no era la biblioteca, eran las actividades deportivas o de arte, porque había muy buenos músicos, habían compañeros que tenían muchas habilidades para la guitarra, tocaban 3, 4 instrumentos. Me reía hace pocos días atrás revisando algunas fotos antiguas y dice al mejor bajista de Chillán, don Carlonchu Otreras, profesor conocido de Tomé, claro que sí. Tenían, siempre los normalistas se caracterizaban por tener grupos musicales muy buenos de la época. Y que todavía cuando nos encontramos cada cierto tiempo, porque todos los 17 de abril nos encontramos en Chillán, entregan conservan sus actitudes musicales. Entonces los grupos musicales se muestran ahí de la época anterior. Hay una unión muy importante que perdura hasta el día de hoy, de los que estudiaron juntos, de quienes se conocieron en las escuelas normales, ¿verdad? Usted ya ha mencionado en varias ocasiones que se encuentran, se juntan para compartir. ¿Esas experiencias se reviven año a año? ¿O todos los años hay una historia nueva que sale a la luz? Bueno, a veces, la verdad es que en el caso particular de nuestro curso, ya nos conocemos todas las historias. Ahora se repiten. Se repiten algunas, con algunos matices. Y uno de los que más reclama es un conocido profesor, compañero de curso, que es Rolando Saavedra. Él dice que, don Rolando Saavedra dice que se conoce todas las tallas de todos ya. Y por eso decimos que con Rolando Saavedra nosotros somos hermanos, porque la cama mía está al lado de él. Está muy juntos. Claro, ¿Usted tiene una foto en este momento? Ahora, ¿por qué somos hermanos? Somos hermanos de sangre. Porque él dice que las pulgas de él saltaban a mi cama, entonces nos picaban las mismas pulgas. Entonces, había una hermanos de sangre. De don Iván, usted trajo una fotografía muy bonita por lo demás, y me imagino que le trae muchos recuerdos. Sí, pero esta fotografía fue tomada en Tomé. A ver si le puede mostrar hacia la cámara y nos cuenta la historia detrás de esta fotografía. La verdad es que eso de la hermandad normalista, de la agrupación normalista y de las tradiciones normalistas, quisimos traerlas a Tomé en el grupo de los profesores normalistas. Y esta fotografía son diferentes profesores de diferentes generaciones. ¿Ya? Incluso aquí está el ex director de esta escuela, don Nelson Núñez, esta foto que está al lado de la bandera ahí, ¿ya? Él fue normalista, ¿ya? Y así hay otros profesores, algunos que desgraciadamente ya no están, ¿ya? Como Cecil González, por ejemplo, que está acá, claro. Como otros, como el profesor Espinosa, ¿ya? Que bueno, quisimos organizarnos en Tomé y tener un grupo de profesores normalistas, y en fechas como esta, porque estamos en la época del profesor normalista que se recuerda,
eh, juntarnos, tener una cena y recordar las diferentes experiencias que se tenían, que eran varias, ¿eh? Claro que sí. Porque vivir en un internado durante 6 años deja huellas. Claro. Y yo creo que esa camaradería, esa fraternidad que existe entre los normalistas, se debe justamente a la forma de vida que tenían, que era una vida en comunidad, en que se compartía todo. Se compartía no solamente el pan a veces, sino que también las penas, las alegrías. Claro, me imagino que se apoyaban mucho unos a otros. Claro. En este tipo de reuniones hacíamos recuerdos, por ejemplo, ¿cuál era el lugar de encuentro y reunión después en el internado mismo, cuando estábamos en las piezas? Era el baño. El baño. Porque era el único lugar que quedaba con luz, porque en un momento se apagaba la luz del internado. Tenían y que quedaba todo todo dormir. oscuro. Claro, entonces se iba al baño y ahí en ese tiempo nosotros no gozábamos de todos estos adelantos tecnológicos que hay. No se conocían los celulares, Claro. ni menos la televisión. Si la televisión llega en el año 70, aquí a Tomé, el año 62 llega a Santiago y solamente en Santiago. Entonces nosotros no conocíamos de la televisión, no había televisión. No teníamos teléfono, había teléfonos solamente esos que se digitaban y que uno decía, aló, si me comunica con el número tanto, señorita. Y que era uno en cada calle. Claro, pero si aquí la cantidad de autos que había, por ejemplo, era mínima. Yo recuerdo que aquí en Tomé, en el tiempo que yo era estudiante, había un auto en una cuadra, ahí en Manuel Montt, si habían 2 o 3 autos en esa calle era mucho, Claro. a diferencia de lo que es ahora. Bueno, entonces los lugares, como decía, de encuentro eran justamente el baño, que cuando se apagaba la luz íbamos al baño. Y en el baño habían compañeros que llevaban un trozo de diario y empezaban a leer las noticias cuando hacían sus necesidades, por ejemplo, a leer las noticias, United Press International presenta a ustedes el reporte de eso, y a imitar y hacían chistes y cosas, eso divertíamos un rato y después, por supuesto, a descansar, porque la mañana era a primeras horas de la mañana en que había que despertar. Claro. Don Iván, ¿en qué momento volvían a ver a sus familias? ¿Viajaban los fines de semana? A veces se viajaba los fines de semana, con suerte no teníamos mucha plata también para estar viajando, porque era muy caro. Viajábamos normalmente en tren, el tren ramal que conocíamos nosotros, que era el tren que unía a Chillán, vía ramal Tomé, decía, porque unía Chillán con Concepción. Entonces el ramal era el tren vía Chillán Concepción, vía ramal Tomé, así le llamaban porque era un desvío que tenía de la línea central, porque el tren antes iba de Chillán a Concepción por otra línea. ¿Ya? Y acá se desviaba para tomar toda esta parte de la costa. De la costa y de la gente, los agricultores acá para sacar sus productos. Claro. El tren hacía eso, sacaba sus productos, la uva, la fruta y todas esas las traía hacia Concepción para venderlas en ese tiempo. Entonces nos veníamos por ahí. Y ahí también viajábamos cerca de 10, 12, 14 personas que íbamos a la escuela normal. ¿Y la frecuencia? Era, bueno, cada 15 días, una vez al mes, depende del poder adquisitivo que tenía cada uno. Claro. Porque, como digo, éramos hijos de gente trabajadora que no tenía mucha capacidad. Y en ese tiempo los hijos de los trabajadores vivíamos bien, lo pasábamos bien, pero no teníamos tantos recursos económicos. Y yo veo que ahora tienen más acceso a otras cosas los niños. Claro, desde pequeños ya hay acceso a todo. Claro. Sí. ¿Se extrañaban mucho los papás? Sí, los primeros meses eran duros y muchas veces nos encontrábamos llorando debajo de la sábana y echando de menos la casa, pero después ya uno se acostumbraba. Claro, porque quizás es una experiencia para los estudiantes que hoy están en la enseñanza básica, pasan a la enseñanza media y siguen viviendo con sus padres y quizás no aprecian ese estar con ellos, quizás no disfrutan el tiempo. Quizás esta es una experiencia de decir, yo no tuve la oportunidad que tienen ustedes y ustedes no la aprovechan. Claro. A lo mejor no lo valoran. No, las formas de estudiar y las formas de aprovechar el estudio son absolutamente diferentes ahora. Los niños tienen más facilidades. Pero si nosotros mismos, cuando le decimos a los chiquillos, oye, cuiden sus útiles, por favor, cuídenlos, era porque nosotros, el lápiz tenía que durarnos el año. Y
Y cuando éramos más chicos, los papás nos amarraban el lápiz al cuello. Claro, tenían que volver con el lápiz a la Era casa. natural, pero si no volvíamos con el lápiz a la casa, a agarrarse nomás, porque ahí... Sí, sí, pero volviendo a la pregunta, la verdad es que se extrañaba la familia. Y se extrañaba el hogar porque pasábamos hambre. Pasábamos hambre porque uno acostumbrado a lo que las delicias que siempre hace la mamá, que parece que las cosas, como las hace con tanto amor, Son parece más que ricas. son más ricas. Entonces ahí había que entrar a servirse lo que a uno le daba, y si no le gustaba, Quedaba con hambre. quedaba con hambre. Así que normalmente llevábamos para paliar en parte el hambre que nos daba, harina tostada, miel, ¿ah? Y eso hacíamos una especie de ulpo con miel en la tarde, y eso pasaba a reemplazar el hambre que a veces nos daba. Claro. Eso normalmente ocurría en los primeros años, después uno ya se acostumbraba, Ya era normal. ya era normal la cosa. Era Don normal Iván, pasar hambre. claro. Don Iván, ¿nos podría contar un poco cuál es la diferencia que ve usted entre la educación que se entrega hoy en día y la educación que entregaron los profesores normalistas? Sí, bueno, Porque había mucha más disciplina en esos tiempos. es Quizás que eran otros tiempos en que la educación era más vertical también, ¿ah? Normalmente las clases eran expositivas y lo que decía el profesor no se discutía, era sagrado. Claro. Tenemos una experiencia en una sala de clase cuando ya estábamos en un curso avanzado, con uno de los profesores más complicados que teníamos en la escuela, que nos exigía más, que era el profesor Ibacache de Historia y Geografía, en que él hablaba y entregaba datos, antecedentes de países y de pronto, justamente Rolando Saavedra, a él le gustaba comprar el almanaque, entonces iba revisando el almanaque de acuerdo a las indicaciones que entregaba el profesor. De repente el profesor le entregó un dato mal y levanta la mano. Señor, le dice, el dato que está entregando usted en relación a la población del país que usted está mencionando no corresponde, porque de acuerdo al almanaque, este libro que está acá, dice que la población es de tanto. El profesor lo queda mirando, ¿sí? ¿Y ese almanaque de cuándo? De este año, señor. De este año. Pásalo. Lo toma y se lo echa a la basura. Este libro está malo, lo que yo digo está bien, sigamos la clase. era lo que el profesor decía, tal Por cual. supuesto. Entonces, esa es la diferencia, ¿eh? ¿Podríamos hacer eso ahora? No. No. No, porque además se les permite a los niños a lo mejor la abrir pregunta su... correcta es correcto lo que hizo el profesor? Claro que no. Hemos evolucionado también, ¿eh? Hemos evolucionado. El problema está en que de pronto los niños, bueno, son los niños de esta época, son diferentes. No, a lo mejor, de hecho no se puede hacer eso. Pero el profesor lo que decía era eso. Y el profesor lo que preguntaba después era eso. Y si usted no contestaba lo que el profesor decía, estaba mal. Esa es la diferencia. Ahora, la actitud como profesor, la actitud del profesional era diferente también. Y los normalistas se caracterizaban por eso. Sí, porque yo siempre he escuchado mucho de que las personas adultas se acuerdan mucho de sus profesores, Claro. eran más papás que profesores. Sí, y muy preocupados del rendimiento de los alumnos. A mí una vez me contaron una profesora que iba a buscar a la casa a los alumnos cuando no llegaban a la sala. Aquí hubo un profesor, hubo un profesor en la sala de clase que se caracterizaba también por eso, por el rendimiento, la preocupación de ellos, y trabajaba el día sábado, si era con ellos en la mañana, en la tarde no interesaba, pero lograba el rendimiento con los alumnos. Era el profesor Camaño, ¿ya? A don Andrés Camaño. Excelente deportista en sus tiempos también, aparte de ser un excelente profesor. Sí, pero es una dedicación, en eso se simboliza lo que hacía cada profesor. En el caso personal, cuando yo comencé me tocó trabajar en el campo, en la revolución mapuche. Tenía que ser de cocinero, de barrendero, de trabajador asistente social, de todo con mis alumnos, de todo. Y yo no pensaba que tenía que estar haciendo eso, que no le correspondía. No, lo hacía porque era parte de su labor. Igual que la organización de la comunidad en la que uno estaba, participaba de eso. Y participaba entregando ideas, dirigiendo y
y entregando algunas soluciones frente a los problemas, trabajando junto con ellos. Si era el día domingo, había que estar el día domingo con ellos. Eso no se da, No. esa actitud no se tiene. Y a lo mejor tienen razón los profesores, porque el sistema está dado de esa Para manera. que sea así. Para que sea así. ¿Ah? Es muy difícil, aunque también todavía se encuentra, y en esta escuela se dio, cuando hubo que trabajar por la enfermedad de algunos profesores, estuvimos trabajando en la noche, aquí en esta escuela, haciendo bingo y cosas para ayudar a un colega de nuestros enfermos. Ahí, eso era propio de los profesores, propio de los profesores, normalistas. La actitud de trabajo, de entrega, de preocuparse del niño que no tenía zapatos, de preocuparse del chiquillo que llegaba mal, de preocuparse del chiquillo, bueno, esa es la parte material, pero del chiquillo que no aprendía. Nosotros no teníamos asistentes en la sala de clases, lo comentábamos recién. Sí. Teníamos todos los alumnos que tenían que llegar a la sala de clases y teníamos que enseñarle a todos. Y es valorable que se hayan dedicado tanto y por eso también se recuerda tanto a los profesores normalistas. Eso es uno de los logros más importantes, la entrega, la dedicación, el entusiasmo, la mística que tenían los profesores normalistas. Y eso se lograba en gran parte por la vida en comunidad que vivíamos en los internados, en que nos compartíamos todo. Aprendían Claro, si a un compañero le tocaba, por ejemplo, ir a hacer una clase y no tenía ropa, oye, toma, a ver cómo te queda mi vestón, no te queda bien, el del Juan te queda bien, Juan, tráele el vestón, y nadie decía, no, ¿por qué no le prestas la ropa? No, ahí está, que te queda bien ya, compadre, vamos arriba, salga bien. Claro que sí. Se aprendió ahí. Claro. Don Ival, ya se nos está acabando el tiempo y finalmente quería preguntarle cuál es la experiencia que usted recuerda, la experiencia más bonita, lo mejor que recuerda de sus años como profesor normalista, educando niños, enseñando. Ah, como profesor, no como estudiante. No como estudiante, como profesor. Ah. Tengo, yo diría que 2. Son varias, pero yo me imagino 2. Que tiene harta historia. Una de ellas es cuando trabajé en el sur de Chile. Y muchos niños de origen mapuche que trabajaban en los campos, estaban ahí, cuando los traje acá, a esta zona. Yo los traje a esta zona, a ver la zona industrial, y empezaron a conocer las industrias. Conocíamos la fábrica en ese tiempo, funcionaban las fábricas textiles, fuimos a Huachipato, y la verdad es que no dimensionaba lo que significaba las industrias y las empresas para el desarrollo de un país. Me imagino que tampoco habían conocido mucho. No, por eso estoy sacando de ese contexto, o sea, trabajando en el campo, metidos ahí, hablando normalmente el único idioma que hablaban en el Mapudungun, ¿ya? Y sacarlos de ahí, traerlos para acá y mostrarles una realidad diferente, para ellos fue extraordinario. Y para mí también, porque las comodidades, no te digo que eran muy buenas, porque me recuerdo que dormimos en un centro de madre, la población Calderman tirada en el piso, ¿ya? Pero para ellos no significó nada, porque estaban viendo y estaban conociendo y estaban aprendiendo de situaciones diferentes. Esa es una. Entonces, pero el impacto más grande de eso y lo más hermoso fue la reacción que tuvieron los papás después de lo que contaban los niños. Eso fue interesante. Me imagino que le agradecieron mucho también por haber llevado a sus niños. No tanto, fue como una cuestión, una labor normal. Y la verdad es que uno no esperaba tanto que le dijera, qué buena, profe, se pasó. No, sino que como que era una cuestión que nacía natural. Entonces no esperaba tanta retribución. Lo importante es lo que se vio después con esos niños. Que posteriormente a uno de esos chiquillos, antiguamente se hacía una feria aquí en Concepción que era el Ferbio, y se hacía en el Parque Ecuador, donde se mostraban los progresos y todo. De repente veo un chiquillo, veo que van unos gringos caminando y hablando inglés. Bueno, pasé y se da vuelta uno. Profe, me dice. Y me abraza. ¿De dónde salió? ¿De dónde es? Había sido alumno allá. Qué bonito que lo recuerden así en la calle, de verlo y acercarse e ir a saludar. Pero claro, o sea, eso es lo que te estoy diciendo. O sea, y ese niño era ingeniero y estaba trabajando aquí en la zona. Y andaba a unos gringos que habían llegado, le andaba explicando, mostrando y hablando inglés. Qué bonito.
Qué bonita historia. Y la otra experiencia es con una señora, ya siendo adulta, a quien tomé, cuando creé el primer grupo de adulto mayor a quien tomé, la señora Nidia, para descanse, que empezó desde ahí a estudiar otra vez. Y salió de cuarto medio, y quería seguir estudiando en la universidad, pero no pudo porque se enfermó y murió. Pero ya de adulta retomó sus estudios. Retomó sus estudios. Esa fue otra experiencia interesante. Qué bonito. Y que llegó a ser dirigente regional después del adulto mayor. Buenas historias. Sí. Don Iván, yo le agradezco mucho haber venido hoy a esta entrevista, a contarle también a la gente acerca de su experiencia, que yo me imagino que hay muchas historias más. No, hay montones. Pero le agradezco por haber compartido con nosotros. Si tiene algún mensaje que entregar, por favor, use las cámaras de Gevisión. ¿Algún mensaje a la comunidad o quizás a sus colegas normalistas? No, que disfruten los colegas normalistas, que disfruten el hecho de ser normalistas y que sigan viviendo y disfrutando de las oportunidades que dan de reencontrarse. Porque también es interesante reencontrarse con los ex compañeros. Ahora ya con el peso de los años encima, los que quedan, porque también hay algunos que se han quedado en el camino. Claro. ¿Ya? Y que disfruten bastante estas fechas que hoy día, mañana y pasado, especialmente en Chillán, se reúnen todos los ex normalistas de Chillán. Y eso y lo otro en relación a mis colegas, en especial los de esta escuela, que sigan redoblando sus esfuerzos y que traten de ser cada día mejores como profesor. Se esfuerzan en eso, tratamos de entregar lo máximo en esta escuela para que así sea. Hay algunos que no lo hacen tanto, pero están en vías de, pero hay aquí en esta escuela excelentes profesores, hay profesores que se entregan muy bien, hay profesores que se identifican también con la familia mistraliana y que están conscientes que en la medida en que ellos sean mejores, sus alumnos también lo van a hacer. Entonces, claro. Ese es el mensaje, que sigan siendo igual, los que no, que traten de cambiar, que son muy pocos por lo demás, y que tengamos fe, confianza y unidad en relación a los desafíos que nos enfrenta esta carrera, que estamos viviendo en estos momentos un proceso de transición, de cambio. Y que a veces hay personas que no piensan muy bien y que se desvían del camino y quieren llevarlos por otras situaciones, como son los aspectos gremiales, de pronto que no estamos muy bien encaminados, que cuidemos la educación pública, que la educación municipalizada es el último eslabón de la educación pública, que nos preocupemos de eso, ¿ya? Y que a nuestros apoderados tengan confianza en su escuela, que aquí hay profesores que nos identificamos con nuestros alumnos, que sufrimos junto a ellos cuando tienen problemas, pero más que sufrir le buscamos la solución a los problemas. Y en eso queremos también mucha empatía de parte de ellos. Eso. Muy bien, don Iván. Muchas gracias. Espero que haya sido interesante y agradable, pero la vida normalista, lo último saurio que vamos quedando es esa. ¿Ah? Y siempre lo vamos a identificar con nuestros niños y con nuestra educación. Muchas gracias, don Iván. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Gevisión en esta entrevista. Y los dejamos invitados a que sigan viendo Gevisión a continuación con el mensaje del director de la Escuela Gabriela Mistral.